En los Andes, donde las montañas se alzan como guardianes silenciosos del cielo, existe un bosque que se extiende como un manto de esmeralda bajo las nubes. Los rayos del sol jugueteaban entre las hojas de los árboles, creando un caleidoscopio de luz y sombra que daba vida al hogar de innumerables criaturas. Allí, sobre una majestuosa rama de un árbol centenario, se encontraba Nina, un búho de plumas doradas que brillaban como el oro al contacto del sol. El bosque no solo era hermoso, sino también un lugar lleno de retos. A lo largo del día, las criaturas vivían en un frágil equilibrio, buscando sustento y protegiéndose de depredadores. Por las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas, el silencio traía consigo una mezcla de paz y misterio. En este entorno, Nina había encontrado su refugio, aunque no sin dificultades. Desde que tenía memoria, Nina había sido una observadora paciente del mundo que la rodeaba. Aunque su vida parecía serena, su interior estaba marcado por una mezcla de melancolía y determinación. Las experiencias del pasado habían moldeado su carácter, enseñándole a ser fuerte, pero también cautelosa. Cada amanecer, Nina despertaba con un propósito claro: proteger a su único hijo, Leo, un polluelo curioso y lleno de vida. Para ella, Leo representaba la esperanza, la oportunidad de romper con las cadenas del pasado y construir un futuro diferente. Pero esa responsabilidad también pesaba sobre sus hombros, recordándole constantemente los errores que no podía permitirse cometer. Cuando Nina cerraba los ojos, el pasado volvía a ella como una ráfaga de viento frío. Había nacido en el corazón del bosque, pero nunca conoció el calor de una familia. Su madre desapareció antes de que pudiera enseñarle las primeras lecciones de vuelo, y su padre era solo una sombra en sus recuerdos, un fantasma al que nunca pudo darle un rostro. En aquellos días, el bosque parecía mucho más hostil. Cada día era una lucha por sobrevivir, y cada noche era un recordatorio de su soledad. Nina aprendió a cazar observando a otros animales desde la distancia, estudiando sus movimientos hasta perfeccionar su técnica. Su primer vuelo fue un desastre, un salto impulsivo que terminó en una caída dolorosa. Pero incluso entonces, Nina no se permitió rendirse. A pesar de su resiliencia, las noches eran especialmente difíciles. Bajo la luz de la luna, Nina solía mirar las estrellas, buscando respuestas en el vasto cielo. ¿Por qué me dejaron sola?, se preguntaba. Pero el tiempo le enseñó que esas respuestas no llegarían, y en su lugar, decidió encontrar fuerza en su dolor. El corazón de Nina se endureció con el tiempo, pero nunca perdió su capacidad de soñar. En su interior, mantenía la esperanza de que algún día podría dar a sus propios hijos lo que a ella le había faltado: amor, guía y protección. Este deseo se convirtió en su mayor motor, el combustible que la impulsaba a enfrentar cada reto con valentía. El pasado de Nina no solo le dejó lecciones, también le dejó cicatrices. Una de las más profundas fue la sensación de abandono que la perseguía incluso en sus momentos de éxito. Cada vez que lograba cazar una presa o encontrar un refugio seguro, el vacío de no tener a nadie con quien compartirlo se hacía más evidente. Su soledad la llevó a desarrollar una fortaleza interna, pero también una inseguridad oculta. A menudo se preguntaba si su soledad era un reflejo de su valía. Estas dudas la acompañaron hasta la adultez, pero en lugar de dejar que la consumieran, las usó como un recordatorio constante de lo que nunca permitiría que su hijo experimentara. Cuando Leo nació, el corazón de Nina se llenó de una alegría indescriptible. Por primera vez, sintió que su vida tenía un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir. Desde el primer instante, juró que su pequeño nunca sentiría el abandono ni el dolor que ella había conocido. Seré su guía, su protectora, su todo, pensó mientras envolvía a Leo con sus alas para protegerlo del frío. Cada día era una oportunidad para enseñarle algo nuevo, desde cómo distinguir los sonidos del bosque hasta los primeros intentos de vuelo.
Nina era paciente y dedicada, pero también sobreprotectora. Sin embargo, su amor por Leo también le traía ansiedad. Temía que un solo descuido pudiera ponerlo en peligro. A menudo se encontraba vigilándolo incluso cuando dormía, incapaz de descansar plenamente. Aunque sabía que su hijo necesitaba espacio para crecer, le costaba dejarlo ir. Esta dualidad en sus emociones, el amor profundo y el miedo paralizante, marcaba cada una de sus decisiones como madre. Nina estaba dispuesta a sacrificar todo por Leo, incluso su propia tranquilidad, con tal de garantizar su felicidad y seguridad. Con el paso del tiempo, Nina comenzó a darse cuenta de que proteger a Leo no sería suficiente. Necesitaba enseñarle a enfrentar el mundo por sí mismo, a desarrollar la fortaleza que solo podía venir de la experiencia. Pero esta realización no fue fácil de aceptar, y el camino hacia ese entendimiento sería uno de los mayores desafíos de su vida. El tiempo pasó rápidamente en el bosque, y Leo, que alguna vez fue un pequeño polluelo indefenso, se había convertido en un joven búho lleno de energía y curiosidad. Desde que sus alas comenzaron a tomar fuerza, mostraba un deseo insaciable de explorar más allá de los límites del hogar que Nina había establecido. «Mamá, quiero volar hasta donde está el gran lago», exclamaba Leo, con sus ojos brillando de emoción. Nina, siempre cautelosa, respondía con firmeza: «No estás listo todavía, Leo. El bosque es un lugar peligroso. Hay depredadores y trampas por todas partes». Aunque sus palabras nacían del amor, Leo no podía evitar sentirse sofocado por las restricciones de su madre. La seguridad que Nina le ofrecía empezó a parecerle una jaula, y en su corazón nació un anhelo de independencia. «¿Cómo voy a aprender si nunca me dejas intentarlo?», replicaba con frustración. A medida que pasaban los días, las discusiones se volvieron más frecuentes. Nina intentaba razonar con él, pero Leo se mostraba cada vez más decidido a hacer las cosas a su manera. «No puedes protegerme siempre, mamá. Quiero saber qué hay más allá de este árbol, quiero volar lejos y ser libre». Nina sabía que su hijo tenía razón, pero el miedo a perderlo la paralizaba. La tensión entre ellos creció, hasta que una tarde, tras una discusión especialmente acalorada, Leo gritó: «Si no confías en mí, me iré por mi cuenta». La amenaza de abandonar el nido cayó como un rayo sobre Nina. Por primera vez, sintió el verdadero peso de su miedo. No solo temía que Leo se lastimara, sino que también temía perder la conexión que tanto había trabajado por construir. Esa tarde, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Nina observaba a Leo desde la distancia. Su hijo, aunque joven e inexperto, irradiaba determinación. Recordó su propia juventud, cómo había deseado tener a alguien que la guiara, pero también cómo había crecido gracias a los errores y desafíos que enfrentó sola. ¿Es esto lo que él necesita?, se preguntaba en silencio. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta, escuchó el aleteo de Leo alejándose del nido. Nina reaccionó de inmediato, siguiendo a su hijo desde las sombras. Leo volaba con entusiasmo, explorando el bosque que tanto había anhelado conocer. Sin embargo, su inexperiencia pronto lo puso en peligro. Una ráfaga de viento inesperada lo empujó contra unas ramas, y su caída fue amortiguada solo por un matorral espeso. «Mamá, ¿estás ahí?», llamó Leo, con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Nina apareció rápidamente, ayudándolo a levantarse. «Te dije que no estabas listo, Leo», dijo con un tono mezcla de preocupación y tristeza. Pero en lugar de agradecerle, Leo la miró con desafío. «No quiero que me sigas, mamá. Déjame aprender por mí mismo». Esas palabras resonaron en el corazón de Nina. Por más que quisiera protegerlo, entendió que su hijo necesitaba espacio para crecer. Sin embargo, no podía dejar de lado el miedo que sentía. Esa noche, mientras Leo dormía, Nina tomó una decisión: buscaría consejo,
alguien que pudiera ayudarla a encontrar el equilibrio entre amar y dejar ir. A la mañana siguiente, Nina voló al amanecer, dejando a Leo temporalmente en el nido. Su destino era una zona del bosque que raramente visitaba, donde habitaban criaturas conocidas por su sabiduría. Recordaba haber escuchado de Ara, un águila respetada por su inteligencia y experiencia. Si alguien podía ayudarla, era ella. Tras horas de vuelo, encontró a Ara posada en lo alto de un acantilado, observando el horizonte con una serenidad que solo los años pueden otorgar. Nina se acercó con cautela y, tras presentarse, explicó su dilema. Mi hijo está creciendo, Ara, y no sé cómo manejarlo. Quiero protegerlo, pero también sé que necesita aprender por sí mismo. ¿Cómo puedo ser una buena madre en estas circunstancias? Ara la escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cuando Nina terminó, el águila sonrió levemente y respondió, Nina, te haré 2 preguntas. Las respuestas no las encontrarás aquí conmigo, sino dentro de ti misma. Primera pregunta, ¿quién es, según tú, el mejor padre del mundo? Nina parpadeó, sorprendida por la simplicidad de la pregunta. Supongo que Dios, respondió tras una breve pausa. Ara asintió. Bien. Ahora la segunda pregunta, ¿qué hace ese padre cuando sus hijos insisten en desobedecer? Nina quedó en silencio. No tenía una respuesta inmediata. Ara continuó, Dios nos ama profundamente, pero también nos permite tomar nuestras propias decisiones. Nos deja aprender de nuestros errores porque sabe que es la única manera de crecer. Las palabras de Ara resonaron en Nina como un eco en el vasto bosque. La idea de permitir que Leo enfrentara las consecuencias de sus actos la llenaba de temor, pero también le parecía una verdad ineludible. Piensa en esto, Nina, concluyó Ara, desplegando sus imponentes alas. Ser un buen padre no significa evitar que tus hijos caigan. Significa enseñarles a levantarse. Confía en Leo. Y confía en ti misma. Esa noche, mientras regresaba al nido, Nina reflexionaba profundamente. Ara no le había dado una solución mágica, pero sus palabras habían plantado una semilla de entendimiento. El desafío no estaba en proteger a Leo de todo mal, sino en guiarlo mientras él encontraba su propio camino. El alba comenzó a teñir el cielo con tonos rosados cuando Nina, tras su conversación con Ara, decidió vagar un poco más por el bosque antes de regresar al nido. Sentía la necesidad de encontrar un significado más profundo en las palabras del águila. La luz tenue que atravesaba las hojas de los árboles llenaba el entorno de una calma que contrastaba con la tormenta de pensamientos en su mente. Mientras sobrevolaba una zona más abierta, divisó a lo lejos a 2 figuras saltando con agilidad entre los arbustos. Eran Kai y Kira, una pareja de canguros que había oído mencionar en relatos de otras criaturas del bosque. Se decía que estos canguros habían enfrentado tiempos difíciles criando a sus crías, pero habían salido fortalecidos gracias a su fe y unión. Nina descendió con cautela, posándose en una rama baja. Disculpen, ¿puedo hablar con ustedes por un momento?, preguntó con voz tímida. Kai y Kira se giraron, y sus expresiones amables la invitaron a acercarse. Por supuesto, ¿qué te trae por aquí, pequeña búho?, preguntó Kira, con una sonrisa que irradiaba calidez. Nina les contó su historia, su soledad en la infancia, su miedo constante a fallar como madre, y su reciente conflicto con Leo. Kira escuchaba atentamente, mientras Kai asentía con comprensión. Cuando Nina terminó, hubo un breve silencio antes de que Kira hablara. Nina, entiendo tu dolor. Todos los padres queremos proteger a nuestros hijos de los golpes de la vida, pero a veces olvidamos que esos mismos golpes son los que los hacen fuertes, dijo Kira, mientras acariciaba con ternura la bolsa que alguna vez había resguardado a sus crías. Kai añadió, la crianza no se trata solo de proteger, también se trata de enseñar.
pero eso implica confiar. Dios confía en sus hijos, incluso cuando nos desviamos del camino. Él no nos abandona, pero tampoco nos impide cometer errores. En esos errores encontramos el crecimiento. Esas palabras despertaron algo en Nina. Recordó su conversación con Ara, pero ahora el mensaje cobraba más profundidad. ¿Creen que mi miedo de dejarlo ir significa que no confío en él?, preguntó con la voz cargada de duda. Kira sonrió con ternura. No significa eso, Nina. Solo muestra cuánto lo amas. Pero el amor que confía es el que más fortalece. Si siempre sostiene sus alas, ¿cómo podrá aprender a volar solo? Kaya añadió, piensa en cómo Dios guía a sus hijos. Nos da libertad para elegir, pero también nos acompaña en el proceso. Él no evita nuestras caídas, pero siempre está allí para levantarnos. Eso es ser un buen padre, estar presente, pero permitirle ser. El mensaje resonó profundamente en el corazón de Nina. Por primera vez, sintió que tenía una guía clara. Proteger a Leo no significaba mantenerlo siempre cerca, sino darle la oportunidad de enfrentar el mundo con la certeza de que su madre siempre estaría allí para apoyarlo. Con una reverencia agradecida, Nina se despidió de Kai y Kira, llevando consigo una nueva perspectiva. Mientras regresaba al nido, el bosque ya no parecía tan hostil como antes. Había aprendido que el amor verdadero se refleja en la confianza, y que cada caída es una oportunidad para que las alas se fortalezcan. Al llegar al nido, encontró a Leo dormido, con sus alas ligeramente extendidas. Nina se posó en silencio junto a él, observando cada detalle de su joven rostro. «Eres tan fuerte, mi pequeño Leo», pensó con una mezcla de orgullo y melancolía. Recordó las noches de su infancia en soledad, como deseaba tener a alguien que le diera seguridad y calor. Había jurado que su hijo nunca conocería ese vacío. Sin embargo, ahora comprendía que su deseo de protegerlo podría estar limitándolo. «Mañana será diferente», susurró. «Te dejaré volar, Leo, porque confío en ti. Y porque te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Nina pasó el resto de la noche reflexionando sobre su papel como madre. Sabía que el miedo siempre estaría allí, pero también entendía que no podía permitir que ese miedo guiara sus decisiones. El dilema entre proteger y permitir que crezca. Cuando amaneció, Leo despertó con un brillo renovado en sus ojos. «Mamá, ¿puedo intentarlo otra vez? Quiero volar más lejos hoy», dijo con entusiasmo. Nina respiró hondo antes de responder. «Sí, hijo. Pero esta vez no estaré siguiéndote de cerca. Quiero que confíes en ti mismo». Leo parpadeó, sorprendido, pero una sonrisa se extendió por su rostro. «¿De verdad, confías en mí?» «Siempre he confiado en ti, Leo. Pero ahora quiero que tú también confíes en tus propias alas». Ese día, Leo voló con una libertad que nunca antes había experimentado. Se enfrentó a corrientes de viento impredecibles y evitó obstáculos con más destreza de la que creía tener. Aunque hubo momentos en los que tambaleó, siempre recordó las palabras de su madre, y con cada desafío, su confianza creció. Desde su nido, Nina observaba con el corazón en un puño. Resistió la tentación de volar tras él cuando lo vio tambalearse. «Tiene que hacerlo solo», se repetía, aferrándose a la fe que había cultivado en su viaje. El cielo comenzaba a oscurecerse con los tonos anaranjados del atardecer cuando Leo emprendió su vuelo de regreso al nido. Las plumas de sus alas estaban desordenadas y su respiración era pesada por el esfuerzo. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de agotamiento y triunfo. Cada golpe de viento que había enfrentado, cada rama que había esquivado, le había enseñado algo nuevo sobre sí mismo, su fuerza, su resistencia y, sobre todo, su capacidad para aprender de los errores. Cuando finalmente alcanzó el árbol donde lo esperaba Nina, su madre lo observaba desde una rama alta.
No había en su rostro una mirada de reproche ni de superioridad. En cambio, sus ojos dorados reflejaban puro amor y orgullo. Leo aterrizó en la rama contigua con un leve tambaleo. Mamá, comenzó, con un tono que no era el habitual de sus palabras juguetonas. Esta vez, su voz estaba cargada de sinceridad. Tenías razón. Nina ladeó la cabeza, esperando que continuara. Pensé que podía hacerlo todo solo, que no necesitaba tus consejos. Pero hoy, me di cuenta de cuánto me falta aprender. Me golpeé con ramas, casi caí por una corriente de aire que no esperaba. Leo bajó la mirada, visiblemente afectado por sus errores. Lo siento, mamá. No debía haberte desafiado de esa manera. Nina se acercó con suavidad, colocando una de sus alas sobre el hombro de Leo. Hijo, no hay nada que perdonar. Todo lo que enfrentaste hoy es parte de crecer. Estoy orgullosa de ti por haberlo intentado y por haber aprendido. Eso demuestra tu valentía. Leo levantó la mirada y, por primera vez, comprendió el verdadero significado del amor de su madre. No se trataba solo de protección, sino de creer en él incluso cuando cometía errores. Esa tarde, madre e hijo compartieron un momento que se sentía más profundo que cualquier conversación anterior. Sentados bajo el cielo estrellado, Leo relató cada detalle de su vuelo, las veces que dudó, los momentos en que pensó en rendirse, y cómo había recordado las palabras de Nina para seguir adelante. Por su parte, Nina compartió fragmentos de su propia historia, algo que nunca antes había hecho. Le habló de su primer vuelo, solitario y aterrador, y de las noches en que miraba al cielo deseando tener a alguien que creyera en ella. Leo, dijo con voz serena, mi mayor deseo siempre ha sido que tu vida fuera diferente a la mía. Pero hoy aprendí algo importante, la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar la fuerza para superarlo. Y tú lo hiciste hoy. Leo se acercó a Nina, recostando su cabeza en su ala. Prometo escucharte más, mamá. Sé que solo quieres lo mejor para mí. Ese juramento selló un nuevo comienzo para ambos. Nina entendió que su hijo no solo necesitaba libertad, sino también su guía, y Leo reconoció el valor de los consejos de su madre. Juntos, habían fortalecido un vínculo que ahora era indestructible. En los días que siguieron, la relación entre Leo y Nina se transformó de una manera palpable. Aunque todavía era joven y travieso, Leo empezó a mostrar una madurez inesperada. Ahora, cuando exploraba el bosque o practicaba sus vuelos, siempre regresaba para compartir sus experiencias con Nina y escuchar su opinión. Por su parte, Nina adoptó un enfoque más equilibrado. En lugar de limitar a Leo con reglas estrictas, lo animaba a tomar decisiones propias, recordándole que estaba allí para apoyarlo si lo necesitaba. Esto no solo fortaleció la confianza de Leo en sí mismo, sino que también le permitió a Nina sentirse más segura al dejarlo volar más lejos. Un día, mientras ambos volaban juntos, Leo señaló una pequeña colina cubierta de flores. Mamá, ¿podemos descansar allí? Quiero mostrarte algo. Al aterrizar, Leo tomó una pequeña flor con sus garras y se la ofreció a Nina. Gracias por ser mi guía, mamá. Sé que no siempre lo he demostrado, pero te admiro mucho. Nina sintió que su corazón se llenaba de emoción. En ese momento, todas las dudas y temores que alguna vez había tenido sobre su papel como madre se desvanecieron. Había criado a un hijo que no solo era fuerte y valiente, sino también agradecido y consciente. Mientras observaba a Leo volar libremente bajo el cielo azul, Nina recordó las noches de su infancia, cuando se prometía a sí misma que encontraría una forma de superar su soledad. Ahora entendía que esas experiencias, por dolorosas que habían sido, le habían dado la fortaleza y sabiduría necesarias para ser una buena madre. Tal vez, todo lo que viví era parte de un plan más grande, pensó. Cada noche solitaria,
cada caída, me prepararon para este momento. Esa tarde, mientras el sol descendía en el horizonte, Nina sintió una paz profunda. Había aprendido a confiar en Leo y, al hacerlo, había encontrado confianza en sí misma. Comprendió que su papel como madre no era evitar que su hijo enfrentara desafíos, sino equiparlo con las herramientas y el amor necesario para superarlos. Leo regresó al nido justo antes del anochecer. Al posarse junto a Nina, miraron juntos el cielo estrellado. «Mamá, ¿crees que algún día podré volar tan alto como las estrellas?» Nina sonrió. «Leo, con las alas que tienes y el corazón que llevas, no hay lugar al que no puedas llegar. Solo recuerda que siempre tendrás un hogar esperándote aquí, conmigo». Y así, bajo el manto del atardecer del cielo, madre e hijo encontraron en su unión un refugio eterno, donde el amor y la confianza eran las fuerzas que los mantenían firmes ante cualquier desafío que el futuro pudiera traer. El corazón de esta historia radica en el delicado equilibrio entre el amor protector y la necesidad de permitir que los hijos enfrenten el mundo por sí mismos. Nina, como muchas madres, había comenzado su viaje con la convicción de que su amor y cuidado serían suficientes para garantizar la felicidad de su hijo. Pero, al igual que ella aprendió, los hijos no solo necesitan alas fuertes para volar, sino también la oportunidad de usarlas, de cometer errores y de aprender de ellos. El instinto de protección puede ser tan poderoso que a veces lleva a los padres a querer construir un muro alrededor de sus hijos, salvándolos de cualquier peligro o tristeza. Sin embargo, al hacer esto, se corre el riesgo de privarles de las herramientas necesarias para navegar el mundo. La sabiduría de Nina al final de la historia reside en su capacidad para reconocer que el verdadero amor no es eliminar los desafíos, sino preparar a los hijos para enfrentarlos con valentía. En la vida cotidiana, este mensaje encuentra eco en situaciones comunes. Cuando un niño enfrenta dificultades escolares, en lugar de resolver cada problema por él, es más valioso enseñarle a buscar soluciones. Cuando un adolescente quiere explorar nuevas experiencias, es crucial ofrecerles orientación sin imponer límites innecesarios que los lleven a rebelarse. Cuando un hijo adulto toma decisiones importantes, aunque a veces no se esté de acuerdo, confiar en su capacidad de juicio puede fortalecer la relación. El amor, entonces, se convierte en una fuerza que guía sin atar, que abraza sin asfixiar y que inspira confianza en lugar de miedo. La historia de Nina nos deja una lección universal para padres y cuidadores. El propósito de criar a un hijo no es mantenerlo dependiente, sino prepararlo para vivir con independencia y responsabilidad. El proceso puede ser doloroso, ya que a menudo significa verlos caer y levantarse, luchar y triunfar por su cuenta. Sin embargo, cada pequeño paso que dan hacia la autonomía es un reflejo del éxito en la crianza. El amor no desaparece cuando se les da espacio, al contrario, se fortalece. Los hijos que sienten el respaldo de sus padres, incluso cuando enfrentan adversidades, desarrollan una seguridad que los acompaña a lo largo de sus vidas. Este mensaje también resuena para quienes desempeñan roles de liderazgo o mentoría. La verdadera guía implica inspirar confianza y ofrecer apoyo, permitiendo que otros descubran su propio camino. Al final, el objetivo no es que los hijos sean réplicas de los padres, sino que encuentren su propio destino, llevando consigo las lecciones que aprendieron a lo largo del camino. Así concluye la historia de Nina. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero no consiste en evitar que nuestros seres queridos enfrenten el mundo, sino en prepararlos para volar con valentía y sabiduría. Porque, al final, el mayor regalo que podemos darles no es protegerlos de todo, sino estar allí para guiarlos, incluso cuando caen. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia resonó contigo, regálanos un like y compártela con esa persona especial que necesita escucharla. Recuerda, todos podemos ser como Nina, aprendiendo a confiar en aquellos que amamos.